Nakamas, hace un mes os subí una lista de 5 personajes que consideraba que habían exprimido su fruta al máximo. Y la verdad que el vídeo os gustó muchísimo, tanto que tenía pensado hacer una serie con varios personajes que habían exprimido su fruta. Pero hoy me he levantado vacilón, con ganas de mojarme, y es por eso que he dicho, en vez de nombrar a 5 personajes, ¿por qué no haces un top 5, los mejores usuarios de One Piece? Sin embargo, aunque hoy estoy bien vacilón, me gustaría que tengáis un poco de consideración con vuestro papi. Fuera bromas, os aseguro que he estado varias horas para decidirme en este top, y aún así tengo mis dudas, pero hacer un top 5 mejores usuarios es muy complicado. Pero bueno, al menos os puedo asegurar que he escogido a 5 muy buen usuarios, para mí los mejores. Si llegamos a 1000 likes he pensado que podemos hacer este mismo vídeo pero con los 5 peores usuarios de Akuma no Mi. Por lo tanto, deja tu perro like, Nakama. Al final, para hacer este top he escogido a 5 personajes que tienen su fruta del diablo despertada, o que al menos yo considero que por sus habilidades y su trayectoria deberían de tenerlas despertadas. Pues al final el despertar de las frutas no es más que conseguir exprimir al máximo tanto física como mentalmente las habilidades que otorgan. Por lo tanto, el primer usuario que creo que mejor ha dominado su fruta es Crocodile y la Suna no Mi. Realmente me da pereza tener que defender a Crocodile por tenerlo entre los mejores usuarios de su fruta del diablo. Cada vez que menciono su nombre surgen personas que lo subestiman por su aparición en Arabasta y creen que su derrota ante Luffy demuestra su nivel de poder extremadamente bajo. Yo ya lo he defendido innumerables veces, pero creo que nunca será suficiente. Es cierto que su derrota ante Luffy fue una humillación enorme en One Piece, pero eso no significa que no sea uno de los mejores usuarios de la historia, y os explico el porqué. Evidentemente, debo decir que el Crocodile de Arabasta era un villano con una debilidad específicamente creada para que Luffy pudiera derrotarlo, y ya está, punto y final. Si Luffy lo hubiese llegado a conocer a estas alturas de la obra, estaríamos hablando de que muy pero que muy seguramente sería un combate completamente diferente. Esta debilidad directamente no existiría. Pero ¿qué sentido tendría que Luffy hubiese muerto en Arabasta por Crocodile? Este nerfeo obviamente cabreó a muchísima gente, porque al final es una debilidad que le seguirá de por vida, pero es que Oda no podía hacer nada más si quería incluir a Crocodile en el arco de Arabasta. Estamos hablando de que Crocodile era un pirata reconocido en el mundo, que había incluso luchado contra Barba Blanca. Luffy no podía hacer nada contra él si no tuviese una debilidad. Por lo tanto, dejando esto a un lado, hablemos ahora de su fruta del diablo y sobre todo cómo lo ha aprendido a dominar. Eres el usuario de la Suna no Mi, es decir, le permite crear, manipular y convertirse en arena. Es buen usuario por el conocimiento que este tiene sobre las frutas, pues fue el primer personaje durante el arco de Arabasta en insinuarnos sobre el despertar de las frutas del diablo, y más tarde en Impel Down fue más claro y también nos habló sobre el despertar de las bestias carceleras de Impel Down. Yo considero que Crocodile ha conseguido despertar su fruta del diablo, pues aunque haya gente que seguramente no estará de acuerdo conmigo, yo considero que Crocodile sí que influyó en la sequía del reino de Arabasta durante su estancia, y esto obviamente fue gracias a su habilidad y control con su fruta Suna no Mi. Además, hemos visto cómo es capaz de absorber el líquido de las personas y de los objetos y por tanto secarlos, crear tormentas de arenas movedizas o cortar con la misma arena tal y como lo haría una espada. Es por todo esto que considero que Crocodile es uno de los mejores usuarios de una fruta del diablo sin duda alguna. Pasemos ahora a hablar sobre Kuma y la Nikiyu no Mi. Sobre Kuma poco os puedo decir, es uno de mis personajes favoritos de One Piece y aunque no hayamos visto tanto como nos gustaría sobre él, su poder y el dominio que tiene con su fruta del diablo me parecen una locura. Sin duda alguna, una de las frutas del diablo más curiosas de One Piece y un usuario muy habilidoso que ha conseguido exprimirla al máximo. Y ahora tranquilos porque os contaré el porqué. Algo que me parece muy curioso de esta fruta es que tiene muchísimas aplicaciones diferentes, es decir, la Nikiyu no Mi le otorga a quien la coma la habilidad de repeler cualquier cosa que toque. Y es que esta definición es tan ambigua como sus poderes. Kuma es capaz de repeler cualquier cosa que toca, enviándolo a volar a una gran velocidad. Esto incluye tanto materiales tangibles como objetos o personas, y también intangibles como son los fantasmas creados por Perona. También puede crear grandes burbujas de repulsión, haciendo repeler la atmósfera para crear grandes explosiones. Pero que bueno, ya sabéis lo poderosa que es esta fruta. Pero si le he decidido poner en esta lista es por dos motivos. El primero es que es capaz de repeler el dolor, el sufrimiento, los pensamientos de las personas, puede repelerlo todo. Es decir, como vimos en Thriller Bark, puede repeler el dolor de Luffy en ese caso, para luego aplicarle ese dolor a otro personaje. Y lo que me parece más útil, Kuma ha sido capaz de repeler sus propios recuerdos para guardarlos como si fuera un disco duro externo. Además, por si esto fuera poco, Kuma puede teletransportarse a quien quiera, incluyéndose al mismo en cuestión de segundos, donde él quiera, pues hasta el momento esta habilidad no está limitada por nada, pero yo creo que evidentemente tendrá un límite, y este será que solo puedas usar este tipo de repulsión en lugares que el consumidor, en este caso Kuma, conozca. Pasemos ahora a hablar sobre Luffy y la Gomu no Mi. Obviamente que tenía que hablar de Luffy en un vídeo sobre los mejores usuarios de una fruta en One Piece. Esta vez intentaré ser lo más breve posible porque próximamente hablaré más
más tendidamente sobre Luffy, pero en un vídeo aparte. Como no puede ser, uno de los mejores usuarios de una fruta del diablo se ha conseguido dominar la Gomu Gomu no Mi. No, Ope dice, se llama Hito Hito no Mi modelo ¡Cómeme los huevos! Como protagonista principal de la serie, es obvio que tenga más desarrollo que otros personajes. Además, Oda confirmó que le dio un poder ridículo como el de la goma para que Luffy tuviera que exprimirlo al máximo si quería convertirse en el rey de los piratas, en un mundo donde existen frutas que te convierten en fuego, hielo y otras habilidades increíbles. Desde su primer power-up, Luffy nos ha demostrado que está exprimiendo al máximo su fruta del diablo. El Gear Second, que le permite bombear su sangre más rápido gracias a su cuerpo de goma, es una obra maestra. Con cada nuevo Gear, Luffy alcanza un nuevo nivel y empuja su cuerpo al máximo, lo que queda evidenciado cuando después de usar un nuevo poder prácticamente no puede ni mantenerse en pie debido al agotamiento extremo. Después de tantos años, Luffy sigue siendo un usuario de la Gomu Gomu no Mi y nunca ha dejado de entrenar desde que obtuvo su poder. Ahora con el Gear 5 se hace evidente el poder que ha alcanzado Luffy con su fruta. No solo ha sido capaz de unificar todos sus Gears anteriores, sino que ahora es capaz de crear objetos con su propia goma de su cuerpo. Con su imaginación, Luffy ha logrado aprovechar el máximo potencial de su fruta del diablo, convirtiéndola en la más adecuada para su estilo de lucha. Aunque aún no ha llegado al límite absoluto, Luffy siempre lleva su fruta al límite de lo que su cuerpo puede soportar, demostrando su dedicación y su entrenamiento. Por lo tanto, consideraba necesario poner esta fruta en esta lista, porque sí, Luffy es y será el mejor usuario de una fruta del diablo en One Piece sin duda alguna. Pasemos ahora a hablar sobre Law y la OP Ope no Mi. Sin duda alguna, la OP Ope no Mi es una de las frutas más poderosas y versátiles que existen, pero es que además Law ha conseguido exprimirla al máximo. Estamos ante uno de esos casos en los que no sé hasta qué punto qué es más bueno, el usuario o la fruta. Y es que algo que me parece curioso de añadir es que esta fruta del diablo, independientemente del poder que Law le pueda dar, tiene la capacidad de otorgar la juventud eterna, entregando a cambio la vida del poseedor. La OP Ope no Mi es una fruta del diablo de tipo paramecia que le permite crear una esfera de aura azul, conocida popularmente como Room, dentro de la cual puede manipular el tejido del espacio. En esta zona, Law es capaz de operar sobre cualquier cosa, por lo que se puede considerar una sala de operaciones esférica. Tiene la capacidad de mover objetos telequinéticamente y hacer que las cosas, incluyéndose a sí mismo y a otras personas, cambien de lugar a través del teletransporte. También puede intercambiar cosas incorpóreas, como las almas, haciendo que las víctimas intercambien sus cuerpos. Adicionalmente, es capaz de cortar cosas a distancia y sin dañarlas, así como reensamblar cosas en varias combinaciones e incluso puede unir partes de cuerpos vivos a objetos inanimados. Los seres vivos cortados en pedazos por este poder siguen vivos y son capaces de moverse incluso si se les quita la cabeza. Law puede también utilizar su poder para generar energía de alto voltaje, es decir, genera energía eléctrica para dar descargas a sus oponentes y darle forma generando una hoja de energía para dañar los órganos internos de sus enemigos sin dejar una herida externa. Pero es que además de todo esto también puede utilizar su fruta para utilizarse con fines médicos. Estamos hablando de que Law es el mejor usuario para la OP Ope no Mi. Y ya por último pasemos a hablar sobre Doflamingo y el uso que le da a la Hito Hito no Mi. Este es el último personaje el cual he considerado como uno de los 5 mejores usuarios de una fruta del diablo. La verdad es que he tenido muchas dudas si incluir a Doffy en esta lista, pues al final cerrar una lista con los 5 mejores usuarios es algo muy complicado, pero después de varias conversaciones con varios de vosotros he decidido incluirlo. Mi idea para incluir esta fruta en este top es básicamente que la Hito Hito no Mi es la fruta de los hilos. Es una fruta que en un principio puede parecer inútil, sin embargo Doflamingo ha conseguido llevarla al siguiente nivel. Estamos hablando que al igual que Luffy, Doflamingo es uno de esos personajes el cual ha conseguido convertir la que al principio es una fruta del diablo sencilla en una de las más versátiles de todo One Piece. Siempre que hablo de Doflamingo os comento que es uno de mis personajes favoritos de One Piece. Lo admiro como villano y sobre todo por cómo ha conseguido explotar su fruta del diablo. Con ella Doflamingo puede crear clones, manipular a las personas como si fueran marionetas, volar por las nubes y atacar como si sus hilos fueran cuchillas. La habilidad más poderosa que Doflamingo le da a esta fruta es la bautizada como Torikago. Este es el último recurso de Doflamingo, con el cual este desprende una gran masa de hilos que se desenredan y se propagan desde el cielo, creando una cúpula que rodea varios kilómetros de donde se encuentra él, y consigue así cortar a todo aquel que intente atravesarlos. Además, estos hilos cada vez se hacen más pequeños y acotan esta zona donde se encuentran los hilos. La única manera de parar este ataque es derrotando al propio Doflamingo. Todos aquellos que habéis visto el arco de Rosa me entenderán, y los que no, os recomiendo que os veáis ese arco, pues Doflamingo nos muestra cómo es el despertar de una fruta y por lo tanto cómo se exprime una fruta del diablo. Y hasta aquí el vídeo, Nakamas, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dejar un like, recordar 1000 likes y hacemos un vídeo encontrando los 5 peores usuarios de Akuma no Mi y nos vemos con nuevos vídeos. Hasta la próxima, adiós.